perfeccionadas para servir. Y ya hemos venido estudiando, hemos estado siendo enseñadas este proceso de la perfección y cómo el Señor nos ha ido llevando a identificarnos en ciertos aspectos que no son correctos y que nos llevan a entregárselos al Señor para seguir adelante y para poder ser funcionales en su obra. Así que una vez que la mujer ha sido seriamente capacitada y ha ingresado en el proceso de perfeccionamiento, llega un momento en el que se encuentra ahora sí debidamente equipada para servir al Señor. Es en este punto donde la mujer ya ha sido sanada, ya ha sido restaurada y correctamente reparada, como nos enseñaba ayer nuestra pastora Vicky. Sin embargo, la perfección, al ser un proceso, es algo en lo que debemos avanzar continuamente a fin de ser mujeres en las que la imagen de nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más visible en nuestras vidas. Porque una mujer que ya está equipada tiene la capacidad de reproducirse en otras mujeres. Como lo dice la Biblia, está en condiciones de dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Es una mujer apta para edificar su casa y contribuir a la edificación de la iglesia. En el libro de Tito 2:3 encontramos lo siguiente: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una anciana es una mujer que hoy se encuentra con un carácter maduro que le permite ser un modelo y un ejemplo de vida piadosa para las mujeres jóvenes o débiles en la fe. Y también para aquellas mujeres que a lo largo de los años no han registrado cambios en su vida cristiana, no han registrado cambios de madurez espiritual. La madurez espiritual es algo que no necesariamente se asocia con una edad avanzada, sino con la capacidad de desarrollar obediencia a la voluntad de Dios. Hemos aprendido entonces que cada día que venimos, que nos adiestramos y que estamos siendo capacitadas y perfeccionadas, vamos a influenciar en la vida de los demás. Y tenlo por seguro que así va a ser. Hemos aprendido que el sufrimiento y la aflicción en las manos de Dios no es para destrucción de nuestras vidas, sino para la edificación de un carácter maduro. Fíjate cómo lo dice Primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia nos muestra que el sufrimiento no es propiamente algo en lo que Dios tenga que ponernos siempre. No necesariamente, va a ser parte también, es parte de la vida cristiana. El sufrimiento muchas veces es un medio, pero también Dios va a usar tiempos buenos, tiempos de bonanza, tiempos agradables. Sin embargo, el sufrimiento Dios en ocasiones lo usa como un recurso
valioso para hacernos completas y aptas. De esta manera, Dios nos afirma, Él nos fortalece y Él nos establece. La palabra establecer en su original griego significa consolidar, cimentar y fundar. Hermanas, saber esto, que el Señor nos consolida, va a cimentar nuestras vidas y nos fundamenta, es alentador, porque esto nos lleva a comprender que el sufrimiento que hoy podemos estar experimentando no es un despropósito en nuestras vidas. Si tú estás sufriendo, no estás en despropósito. Dios tiene un propósito. Se requiere estar consolidado, debidamente cimentado para servir a Dios con eficacia. Sabes que a veces cuando estamos muy bien, las cosas marchan bien, no nos acordamos mucho de Dios. Pero cuando estamos sufriendo, continuamente clamamos a Dios para que Él intervenga en nuestras vidas. Es necesario que nuestro servicio a Dios deje de ser desarrollado en la base de la improvisación y la espontaneidad emocional que muchas veces tenemos. El servicio a Dios tiene que ser firme y tiene que ser estable, porque cuando ya estamos en ese proceso de perfección, debemos reflejar una vida estable, ya no desequilibrada, ya no en las emociones, aunque somos mujeres con emociones y expresamos nuestras emociones. Así que solo cuidemos que nuestro sufrimiento no sea el resultado lógico de una vida que continúa gozándose en el pecado. Primera de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Cuando la Biblia dice baste ya, es un llamado serio a poner fin a esa forma de vida que de ninguna manera representa la condición de una vida que ha sido reservada para Dios. El verso 4 dice, de ahí de Primera de Pedro, el verso 4 dice: a estos, se refiere a los gentiles, que es la gente sin Cristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La palabra ultrajar significa que de entrada hablarán mal de nosotras, nos injuriarán, nos calumniarán. Y sin duda representa un sufrimiento inevitable por vivir la vida cristiana en medio de un mundo que continúa odiando la santidad de Jesucristo. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De tal manera que en medio de este sufrimiento, producto de ser fieles a Dios, somos equipadas para servirle. Primera de Pedro 2:9, hablando de por qué después de haber sido redimidas por Dios permanecemos aún en la tierra, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Este es un verso de identidad, porque describe quiénes somos nosotras como resultado de nuestra salvación en Cristo. Ahora somos un real sacerdocio en el Señor, es decir, gente consagrada para servir a Dios. Dice que ahora somos una nación santa, un pueblo que Dios ha sacado del molde del mundo para ser modelados por su santidad. Y hemos sido adquiridos, es decir, comprados, rescatados al precio de su sangre para una sola tarea en lo fundamental, que es anunciar las virtudes de Cristo, el Evangelio. Esa es nuestra identidad. La cultura del mundo nos ha enseñado equivocadamente que la identidad de una persona se asocia a una preparación y a una función en particular. Es decir, el mundo dice que somos lo que hacemos y también valemos por lo que hacemos. Por eso es tan común decir, soy arquitecta y me siento muy grande porque soy arquitecta. Soy abogada, soy doctora, soy cocinera, soy chef o soy ama de casa, soy esposa. Pero tener un oficio, una profesión o un ministerio no define lo que eres en la vida, solo define lo que haces en la vida. Por ejemplo, a los jóvenes les decimos, qué bueno que estudies, de hecho debes hacerlo. Pero estudiar, llegar a ser un profesionista, es parte de la vida, pero no es la vida. ¿Sí me explico? Así que una profesión solo define lo que haces. Y hermana, sin importar cuántos años de vida te haya costado alcanzar el título profesional que tienes, tú no eres una profesionista. Sin importar cuántos años de vida hayas dedicado a tu maternidad, tú no eres una madre. Eso solo define lo que haces. Pero lo que realmente eres es una persona redimida por la gracia, separada del modelo del mundo para servir y para vivir en santidad al Señor, para servir a un Dios santo. Y lo que haces, ya sea como doctora, como enfermera, como cocinera, como madre, como ama de casa, esposa, taxista, costurera, tantas cosas, debes de hacerlo de tal manera que una virtud de Jesucristo sea anunciada, sea vista y sea demostrada en eso que tú haces, en eso que tú desempeñas. En eso consiste nuestro servicio a Dios, en hacer lo que sea que hagamos de tal manera que el Evangelio de la gracia sea predicado por nuestra conducta. Si eres una doctora, que seas una doctora excelente, porque eres una mujer cristiana, porque va a reflejar a Cristo ahí en ese consultorio donde te desempeñas. Y en cualquier área donde te desempeñes, que puedas manifestar lo que Dios ha hecho en tu vida, que nuestra vida se encuentre reparada, equipada, completada, para que se encuentre al nivel de nuestra predicación. Que si predicamos un evangelio que salva y transforma, sea previamente transformada por el evangelio que predicamos. Porque muchas mujeres andan de casa en casa predicando un evangelio que no viven. Y muchas veces esas conductas hacen que el evangelio sea vituperado.
Nuestra forma de vida tiene que ser coherente con la fe que decimos tener. El fin de nuestro perfeccionamiento, hermanas, es vivir con honestidad al servicio de un Dios vivo. Muy bien. Hay muchas mujeres, y yo quiero profundizar un poco en esto. Hay muchas mujeres que piensan que por lo que vivieron en su pasado sin Cristo, están descalificadas para servir a Dios, porque se sienten indignas e incapaces para servir al Señor. También mujeres que piensan que por los errores y equívocos o fallas que han cometido ya siendo cristianas, hijas de Dios, están descalificadas para servir a Dios. Y hermana, quiero decirte algo, ten mucho cuidado con esto, porque esto es un perfecto engaño de Satanás. Esto es una mentira. La Biblia nos dice que la sangre de Cristo, que nos liberó de la culpa del pecado para ser salvos, nos permite presentarnos en la dignidad de Jesucristo ante Dios. Ya hemos sido lavadas, dice su palabra. Y esa misma sangre que Cristo derramó, si vivimos en luz, continúa siendo eficaz para limpiarnos de ese pecado que te hace sentir indigna, que te hace sentir no apta para el ministerio. Esa sangre que Cristo derramó te limpia de todo pecado cuando hemos fallado, si con honestidad nos arrepentimos. Primera de Juan 1:6-9 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que te sientes indigna. La palabra lo dice, es fiel y justo el Señor para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te acuerdas de Rahab? La mujer ramera que esconde a los espías enviados por Josué antes de entrar a la tierra prometida y los salva de ser capturados por el rey de Jericó. ¿Sí te acuerdas de ella? Bueno, pues esta mujer ramera que no era del pueblo de Dios, que no tenía la ciudadanía de Israel, que no estaba en la mente de nadie que pudiese terminar su vida en una forma digna y respetable, esta mujer, por causa de su temor reverente a Dios, al Señor, al que solo conocía de oídas, ella dispuso su vida para servirle. Y fíjate bien cuál fue el resultado. Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y vemos cómo ella es recordada como una heroína de la fe. Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es mencionada como alguien con una fe digna de recordar y de imitar. Esta mujer no solo tuvo fe por ella misma, sino por su propia casa, por su familia. Ella no nada más dijo, voy a salvarme yo, no.
Ella salvó por su fe a su padre y a su madre y a sus hermanos, a toda su casa, a toda su familia. Así que mira, hermana, tal vez en esta mañana tú digas, mi problema no es ser una profesionista con una identidad espiritual equivocada. No, ese no es mi problema. Mi problema es que yo fui una prostituta. Mi problema es que yo aborté a mis hijos. Mi problema es que yo fui una adúltera y me siento indigna para servir al Señor. Anhelo servirlo, pero ese pasado que recuerdo continuamente me hace sentir indigna para servir a Dios. Pero mira, hermana, si nuestro Dios en su gracia y misericordia hizo con Rahab tal obra de restitución, hoy con nosotras, ¿crees que no hará lo mismo? Hoy con nosotras, con la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario a nuestro favor, con el compendio integrado de toda la palabra de Dios a nuestra disposición, lo único que podría impedir que nuestro glorioso Dios nos perdone y nos limpie y nos restaure y nos perfeccione y nos conceda la gracia de servirle, es nuestra indiferencia al mensaje del Evangelio. Es nuestra terquedad de seguir pecando y regresar de continuo al lodo del que ya fuimos sacadas. Pero si tu corazón se encuentra humillado delante del Señor, arrepentido ante la misericordia de Dios, déjame decirte, hermana, que no hay nada y no hay absolutamente nadie que te pueda señalar o que te pueda juzgar como una mujer indigna. Porque hoy estás vestida de la dignidad de Cristo. Apláudele fuerte al Señor, hermano. Ya no es nuestra dignidad, nuestra dignidad son trapos de inmundicia. Cristo nos ha dado una nueva identidad, una nueva dignidad, y ahora valemos por lo que Cristo ha hecho en nosotras. Eso es lo que nos da valor. También hay mujeres que viven sin identidad porque creen que no tienen un valor como personas. Tal vez porque un padre violento o machista, perfeccionista, les hizo creer que no valían nada y terminaron casándose con un hombre que las trata igual. Pero Cristo nos ha dado, hermana, esa identidad como hijas y nos ha dado propósito y destino. Tal vez te han dicho, tú no puedes, eres tonta, eres torpe, eres incapaz, y tú te lo has creído. Pero eso no es cierto. Dios nos ha dado capacidades y Él nos adiestra, y la misma Biblia lo dice en Efesios 4:12, para ser perfeccionadas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos somos la iglesia. Y una de las estrategias del diablo es infundir esa falta de valor, ese miedo, esa inseguridad en la mujer para que no te consagres a Dios y para que no le sirvas. Porque Satanás sabe perfectamente que la mujer es una parte fundamental que Dios usa en la familia y como consecuencia en la iglesia. La mujer perfeccionada es una mujer que va a tener sabiduría. Cría hijos piadosos, por lo cual transmite virtud a la siguiente generación.
Establece en su hogar una central de adiestramiento de hombres y mujeres de Dios que se sumarán a las filas de la iglesia de la siguiente generación. Es una mujer en la que sus hijos, ella se va a reproducir en sus hijos también, en su casa. Aún Dios le concede la influencia para impactar la mente y el corazón de un esposo inconverso. Por eso la mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa, pero también contribuye siendo funcional con sus manos para la edificación de la iglesia. Por eso desde el principio Satanás buscó desvirtuar la imagen de Dios en la mujer y lo logró a través del pecado. La mujer creyó una oferta muy barata y populista de parte del enemigo. Creyó que podía desobedecer a Dios, creyó que podía ser como Dios. Y creyó que esto no generaría consecuencias, pero generó graves consecuencias que estamos viviendo hasta el día de hoy. Por eso la única forma en la que hoy puede ser llevada la mujer a la condición original es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca, hermana, desviemos nuestra mirada de Cristo. Nunca. Cuando la mujer ora, cuando la mujer se humilla ante Dios, cuando la mujer se humilla y rinde su vida a Dios, a ese Dios que ofendió con su pasado, el Señor la levanta y el Señor la rescata y la fortalece y la levanta. No importa su estado civil, no importa si eres una mujer viuda, si eres una mujer casada, divorciada, abandonada, si eres joven, no importa la condición. No importa lo que en el pasado, antes de Cristo, hayas hecho. Cuando la mujer entiende que fue creada para glorificar a Dios y se rinde a Él en arrepentimiento y gratitud, entonces será una mujer en condición de perfección, en condición plena, en condición sabia y completa para Dios. Y estará en condiciones de edificar su casa y ser funcional. En su casa primero, porque Dios es un Dios de orden. No puedo venir a la iglesia y servir y dejar mi casa abandonada, dejar a mis hijos desatendidos, dejar a mi esposo en el olvido. No, porque ya he sido perfeccionada. Entonces entendemos, ¿verdad?, que primero es en casa para poder contribuir en la iglesia. Y ya que mi casa está en orden, entonces puedo contribuir y servir dentro de la iglesia. Solamente así. Dios ha dado capacidades a la mujer. La mujer que ora, aunque haya situaciones difíciles en casa, es una mujer, que va a vivir victorias, que las va a poder ver y las va a poder experimentar. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. Pero es una mujer que va a permanecer, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que si tu marido no es salvo, clama por él, ora por él, intercede por él, y en el tiempo que Dios lo disponga, Dios lo va a salvar, Dios lo va a transformar. Pero cuida tu testimonio, cuida tu conducta.
A mí me gusta mucho hablar de las cosas que Dios ha hecho porque nos anima. Y una mujer, a ella la casaron con un hombre que no amaba. Fue un matrimonio obligado, pero se casó. Y resulta que esta mujer en el matrimonio pasaron los años y ella odiaba a su esposo, ella no lo quería y hacía todo para desagradarlo. Pero le predican el evangelio y se convierte al Señor. Y cuando ella se convierte al Señor, se da cuenta que ella tenía que obedecer al Señor, que ella tenía que agradar al Señor. Pero se dio cuenta que una manera de obedecer a Dios era agradar a su esposo. Y entonces ella empezó a hacerle a su esposo los guisados que sabía que más le gustaban a él. Y entonces empezó a agradarlo. Y cuando ella empezó a servir a su esposo y empezó a agradar a su esposo preparándole lo que a él más le gustaba, terminó, ¿qué crees que terminó pasando? Terminó perdidamente enamorada de su esposo. No lo amaba. Pero al obedecer la palabra, Dios empezó a obrar en ella. Y ella empezó a enamorarse de su esposo. Y lo que antes hacía por obedecer a Dios y agradar a Dios primeramente, obviamente como consecuencia, Dios obró. Porque Dios bendice el matrimonio. Por eso dice, ya no son más dos, ahora son uno. Y entonces ella terminó enamorada de su esposo. ¿Y qué creen que pasó? Su esposo, al ver el testimonio de ella, se convirtió al Señor también. Así que qué importante es que vivamos como mujeres de Dios esa vida cristiana que el Señor demanda. Que implica esfuerzo, sí. Que implica sacrificio, sí. Que implica morir a la carne, sí. Tenemos que morir y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana especial a todas aquellas hijas de Dios que se han sentido indignas, tal vez porque el esposo las ha hecho sentir indignas por su pasado, por la circunstancia que tú sabes. No te sientes apta, no te sientes capaz, no te sientes digna ni suficiente para servir a Dios. Nadie es suficiente, todos somos incapaces, pero Dios nos ayuda. Por eso Él nos perfecciona. Así que yo te voy a pedir que si tú percibes un llamado de Dios para servirle, pero hay algo que impide, que es precisamente que te sientes incapaz, yo te voy a pedir que pases al frente para que oremos. Y también yo quiero llamar a las esposas de los pastores, porque te voy a decir algo, muchas veces las esposas de los pastores nos llegamos a sentir infuncionales. Hay esposas de pastores que llegan a decir, es que el llamado fue mi esposo, no yo. No, hermana. Si Dios llamó a tu esposo, también te llamó a ti. Probablemente no te llamó a predicar, pero sí a que tú seas una mujer que ayude a su esposo, una mujer piadosa que refleje la luz de Cristo, que sepa aconsejar a una mujer, a una hermana. Así que pasa, por favor, vamos a orar. Si tú te sientes incapaz, insuficiente,
Vamos a orar. Porque no le creas al diablo de que no sirves. No le creas al diablo de que no eres apta. Sí eres apta. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor que su poder se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. No porque seamos capaces de nada, porque dice la palabra de Dios que separados del Señor nada podemos hacer. No somos nada ni nadie sin Cristo. Por eso Él es el que nos pone en un lugar de identidad con Él. Así que levanta tus manos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo pongo mi vida en tus manos y yo reconozco delante de ti que me he sentido muy incapaz de servirte. Mi pasado, Señor, me ha detenido para poder servirte. Ese pasado, Señor, que de continuo me atormenta, me ha hecho sentir incapaz de todo. Señor, yo quiero ser libre. Me he sentido incompetente, Padre. Me he sentido incapaz de desempeñarme como esa mujer que tú has llamado. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero poner mi vida delante de ti. Yo pongo mi vida en tus manos. Y yo sé que tu poder se perfeccionará día a día en mi debilidad. Úsame para tus propósitos, Señor. Dame favor, dame gracia, dame convicción cada día, Señor. Y olvidando ciertamente lo que queda atrás, proseguir a la meta. Quiero llegar a la meta, Señor. Quiero llegar a la meta. Señor, gracias. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que me guíes y que me reveles esa área en la cual tú me quieres usar en el servicio. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por tu favor y por tu misericordia. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanas. Gracias a Dios. Y hermana, acércate a tus pastores y diles: Dios ha puesto en mi corazón servir en esta área. Y ellos te van a equipar, te van a enseñar, te van a instruir, te van a guiar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Dios te bendiga, mi hermana.